Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Comenzamos con una nota luctuosa. Así es, Alfonso, en esta semana tuvimos la triste noticia de la muerte de la compañera y patriota Margarita Melgal. Margarita, profesora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra, luchadora incansable por la independencia de Puerto Rico, por los derechos de la mujer. Yo la conocí cuando entré en la universidad en el 1974. Ya ella era profesora y fue candidata del PIB a alcaldesa de San Juan. Margarita, sin lugar a duda, es un referente de la lucha de las mujeres puertorriqueñas y la recordaremos siempre y la honraremos como la mujer luchadora que fue durante toda la vida. Honramos su vida y honraremos su muerte continuando nuestra lucha por los vivos, nuestra solidaridad para con su familia. Bueno, vamos a la agenda para la mañana de hoy. Comenzamos con la comisión total. Qué triste espectáculo, Ricardo. Alfonso, yo he dicho que esta comisión total es como raspar el pegado sin tocar el caldero. Imagínense cuán difícil es raspar el pegado sin tocar el caldero. Y digo esto por lo llanito, por lo superficial que se queda todo el asunto. Eh, la vista de esta comisión total del Senado que investiga al primer ministro y secretario de la gobernación, Francisco Domenech. Sin lugar a duda, el pueblo tiene que entender de una vez y por todas que el PNP es una organización criminal, eh, una organización criminal que tiene a Puerto Rico de rehén, tiene una estructura que imposibilita la gobernanza transparente del pueblo de Puerto Rico. Y ya lo dijo el fiscal Gil, que la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido. Se llama Partido Nuevo Progresista y yo le añadiría que más bien se trata de el bipartidismo corrupto que ha imperado en Puerto Rico. Así es que el gobierno de Puerto Rico tiene un gran problema estructural que imposibilita su propia gobernanza, el bipartidismo corrupto. Este bipartidismo corrupto crea las condiciones para que la corrupción pueda ejecutarse y después se quejan. Ellos mismos, ese mismo Senado que se jacta de transparencia y de estar persiguiendo la corrupción, pues fue el mismo Senado que aprobó la ley 65, la ley que establece que las corporaciones ya no tienen que someter los informes que se sometían anualmente al Departamento de Estado. Y de esa forma es que se burlan Politán, la gobernadora, Domenech, se burlan del pueblo de Puerto Rico al hacer una transacción que la gente se queda pasmado. ¿Cómo es posible que tú tengas un negocio, que tú lo vendas en 4 millones de dólares y no puedas decir a quién se lo vendiste? Y no puedas ser transparente y decirle a la gente, miren, aquí lo vendí, esto es el dinero y lo invertí en esto. ¿Y por qué le exigimos esa transparencia? Bueno, porque este es el señor primer ministro del país, nombrado por la gobernadora,
que tiene facultad de aprobar, de rechazar todos los contratos, aun cuando él diga que dejó instrucciones para que los contratos que tengan que ver con Politán no se los pasen a él. Instrucciones verbales, no por escrito. ¿Quién le puede creer a este señor? ¿Quién puede creer semejante mentira descarada cuando claramente está establecido que es un truco, que es parte del tumbe, que es una organización para robar mediante la privatización? Y cuando raspamos el pegado, que llegamos al fondo y lo despegamos bien, nos tropezamos con la madre de la corrupción, que es la privatización. Y ambos partidos, el bipartidismo corrupto, son auspiciadores de ese régimen de privatización. Porque ¿de dónde roban? ¿De dónde surge el proceso de privatización? Bueno, el sector privado que se agencia los distintos contratos del gobierno. Estos son los mismos que se quejaban del gigantismo gubernamental y que engañaron al pueblo creándole o estableciendo que el problema del gobierno es un problema de que es muy grande, de que no se puede administrar, de que hay que poner en manos privadas porque las manos privadas son las que posibilitan el mejor servicio. Y nos hemos dado cuenta, o está claramente establecido, que la privatización es la madre de la corrupción y que a través de la privatización y con las moldías, con el dinero que los privatizadores ponen en las campañas, ¿o de dónde ustedes creen que Jennifer saca tanto dinero para hacer la campaña? Es que los empresarios son buenos que distribuyen sus ganancias. ¿Ustedes creen verdaderamente que los empresarios distribuyen sus ganancias con los políticos para el bienestar del pueblo? No. Los empresarios invierten en los políticos para obtener ganancias y los políticos invierten en los empresarios para hacerse ricos. Esto es un ráscame un ratito tú y después te rasco yo. Esta es la corrupción personalizada. Pero para los que les gustan los ejemplos, vamos a un ejemplo más claro. Politán. Ya yo creo que el pueblo no necesita más información para darse cuenta de que esta tramoya de Francisco Domenech, de comprarse a sí mismo el negocio de Politán, no es otra cosa que una forma de desviar, de enmascarar el negocio y el tumbe. Pero vamos a darle un ejemplo que los toca más de cerca a todos nosotros y nosotras. No podemos perder de vista a Luma, a Genera, a New Fortress. Luma se organiza para robar. Luma se organiza para darle un tumbe al sistema eléctrico en Puerto Rico, precisamente en momentos donde se plantea que hay 20,000 millones de dólares federales para reestructurar el sistema eléctrico. Ahí aparece Luma. Crean Luma con la intención de tumbarse esos 21,000 millones de dólares. Y crean Genera dentro de ese mismo marco del tumbe. Y esto, gente, apoyados por el bipartidismo corrupto PNP Popular y apoyados por el gobierno de los Estados Unidos, también bipartidismo corrupto, republicanos y demócratas. Y dentro de ese marco de tumbe crean Genera, crean
Luma para tumbarse el dinero en Puerto Rico. Pero, oiga, miren lo descarado que son. En un truco parecido al de New Fortress, en un truco parecido al de Politan, donde se compran a sí mismos, estos señores crearon una estructura de una organización que le pusieron por nombre Oficina para la Adquisición, que 3PPO, que dirige el ex fiscal Osvaldo Carlos, que de fiscal de momento sale ahora como auditor especialista en subasta. Y la función de Eduardo Carlos y su oficina es velar porque los contratos se adjudiquen sin que haya conflicto de intereses, casi igualito que el plan de Francisco Domenech. El plan de Francisco Domenech es verbal y el plan de Eduardo Carlos está por escrito porque había que pagarle a él directamente. Así es que Eduardo Carlos se encarga de legitimar todos los contratos. ¿Y cuáles son los contratos, gente? Bueno, pues los contratos que Luma le otorga a Quanta Service, que es dueña de Luma. Una mano por aquí, otra mano por acá, un bolsillo por aquí, otro bolsillo por allá. Y los contratos que le otorga a New Fortress, que es dueña, un bolsillo por aquí, otro bolsillo por acá. Y entonces Eduardo Carlos se encarga de decirle al país, yo estuve mirando y aquí no hay conflicto de intereses. Y la Junta de Control Fiscal se encarga de decir, yo tengo objeciones, hay que investigar, tengo ciertos reparos. Y después de decir tengo reparos y enumerar los reparos, de momento, sorpresa, ya cesaron las dudas, se aprueba el contrato. Y de esa forma van dándole el tumbe al pueblo de Puerto Rico con este esquema de corrupción. Así es que lo que vemos aquí es que siguen raspando el pegado sin tocar el caldero para que nadie se entere y ellos puedan llevarse lo más que puedan en los 4 años que le tocó. Es el turno del punto de Jennifer. Y ahí es donde viene el problema, porque cuando la gobernadora nos dice a nosotros que de lo que se trata aquí es de una faena política que va contra de ella, nos miente descaradamente. No se trata de una faena política, se trata de una pelea, de una lucha entre corruptos, de una lucha por quién domina el punto. Ustedes saben cuando cae un corrupto y la pelea que se forman en términos de, mira, mataron al bichote del punto tal y eso quiere decir que va a haber pelea próximamente y empiezan a aparecer los muertos. Pues eso es lo que nosotros estamos presenciando en el Senado. Sencillamente una lucha por quien controla el punto, pero nadie va a delatar al verdadero dueño del punto ni a la estructura que hace posible el tumbe. Así es que esto de Rivera Chat y esta gente están raspando por encimita el pegado, pero no van a rayar el caldero, no van a profundizar. Y ustedes verán que seguirán en el manejo, y si logran un consenso y negociarse los contratos, o sencillamente lo que quieren es eliminar a la competencia en la corrupción, pues ya lo veremos próximamente, pero no podemos esperar que se resuelva el problema de la corrupción en Puerto Rico con este asunto. Así es que aquí el pueblo tiene que entender bien claro, y yo creo que
está más que evidenciado que el problema es la estructura corrupta que impera en Puerto Rico. Y es iluso pensar que el bipartidismo corrupto va a eliminar el sistema de corrupción, va a eliminar la corrupción, porque esa es la naturaleza, la propia naturaleza del sistema. El pueblo tiene la palabra, el pueblo tiene que extirpar la corrupción del bipartidismo. Y con las escasas excepciones de los senadores, pues ya vimos ahí lo que tenemos nosotros como senadores. Un senador dependiente sentado en la falda de Rivera Chat, haciéndole de mimo de la forma más degradante, y otros hablando estupideces. Ya ustedes ven que con las escasas representación de los compañeros y compañeras independentistas, a la verdad que el Senado no representa al pueblo de Puerto Rico, pero le corresponde al pueblo raspar el pegado hasta tocar el caldero, hasta rayar el caldero. Esa es la opinión que nosotros tenemos sobre esa vista comisión total de embuste del Senado de Puerto Rico. Cambiando el tema, la Organización de las Naciones Unidas declaró la trata de esclavos el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Fíjate, Alfonso, es importante y vale la pena que nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre esta determinación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde, como tú señalas, declaran la esclavitud africana como el crimen más grave de la historia. Una coalición de más de 60 países, mayoritariamente africanos, caribeños y latinoamericanos, impulsaron y lograron que se aprobara esta resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto fue el pasado miércoles. Lograron que se reconociera el sistema histórico de la esclavitud africana como un régimen de explotación que constituye una violación al derecho internacional y cuyo efecto perdura en la actualidad. Los puntos claves en esta resolución establece el reconocimiento del sistema de explotación, calificando la trata transatlántica de esclavos como la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad. Esta injusticia se prolongó por más de 4 siglos y sigue afectando a millones de personas, estructurando la vida a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital. La esclavitud representa un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Apoya esta resolución, apoyada por 123 países, busca la justicia reparativa frente a los legados coloniales. Y es importante, Alfonso, destacar quienes se opusieron a esta resolución. Pues imagínense ustedes, adivinador, Estados Unidos, Israel y la Argentina de Milei. Estos 3 países se pararon de frente a todos los demás países para apoyar en términos prácticos la esclavitud y el crimen de lesa humanidad que se cometiera contra la humanidad. Votaron a favor 123, 3 en contra y 52 abstenciones. Estas abstenciones fueron más bien del bloque que se conoce como el bloque occidental, incluyendo a Japón.
El sistema esclavista creó un precedente histórico al codificar como propiedad hereditaria, mecanismo de acumulación de capital, el sistema esclavista. Hay personas que piensan, Alfonso, que este sistema de esclavitud ya eso pasó. Y cuando nos hablan de la esclavitud, pues nosotros pensamos o nos recordamos al momento en que la escuela, en los grados primarios y secundarios, se nos habló de la esclavitud y del día de la abolición de la esclavitud, y nosotros pensamos en eso como algo lejano. Pero la realidad objetiva, es que no es tan lejano nada. Eso está bien cerca. Bueno, el último país que aprobó ley aboliendo la esclavitud fue Mauritania en el 1981. Y nosotros no podemos dejar de mencionar que el primer país del mundo en que abolió la esclavitud fue Haití en el 1804. Por eso los condenaron a la pobreza, porque el gobierno imperial blanco, estadounidense, europeo, no podían admitir que una isla caribeña de negros tuviera la osadía de declarar su independencia, y como consecuencia de eso condenaron a Haití a la pobreza y al crimen que vive hoy. Esos son rasgos y consecuencias de la esclavitud y del hecho de que se hubiesen liberado y hayan desafiado el sistema esclavista, que eso lo tenemos que reconocer así. Pero no nos vayamos tan lejos. La esclavitud existe al día de hoy. Existe la esclavitud moderna, y la Organización Internacional del Trabajo, una organización creada por las Naciones Unidas, estima que 50.000 millones de personas son esclavizadas de distintas formas en este siglo XXI. 50 millones de personas son esclavizadas, ya sea niños y migrantes con trabajos forzados, con explotación sexual. Hay muchas formas en que hoy día se esclaviza a las personas, y nosotros tenemos que denunciar esta forma de esclavitud, porque podemos verla en forma lejana, pero está cerca. En la medida en que se desarrollan métodos de trabajo donde la gente realmente no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas y tiene que tener 3 trabajos para apenas sobrevivir, la gente que tiene que irse de su país, que tiene que dejar a los suyos porque las condiciones de trabajo en su país no le permiten tener una vida decente, un trabajo decente para poder satisfacer sus necesidades básicas. Eso es una forma de explotación humana. Y Dios no hizo a la gente para que fuesen esclavos. Dios nos hizo para ser felices. Así es que la esclavitud no es cosa de Dios. ¿Cómo es posible que que no se apoye una resolución que tiene nada más que fuerza moral? Porque desgraciadamente las Naciones Unidas con sus resoluciones no obligan. Es una fuerza moral de todas las naciones señalando que no se puede permitir más la trata de seres humanos, la esclavitud, y que haya 3 países que vengan a votar en contra
y otros abstenerse porque verdaderamente en esto no vale la abstención. Pero Estados Unidos, un país esclavista, un país guerrerista, un país que vive un momento donde más claramente se define como un país fascista, encabezado por el presidente Trump, encaminado con actuaciones que todas coinciden con lo que es el régimen fascista. Y un país como Israel, fascista también, que acaban ambos países, Estados Unidos y Israel, que acaban o están cometiendo un genocidio contra los palestinos, que han atacado a Irak, que mantienen una guerra que colocan a todo el mundo en unas condiciones de pagar por esa guerra innecesaria, abusiva, que mantiene el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Israel. Pues eso es una forma, una modalidad, y entre la esclavitud y entre el régimen esclavista y el régimen fascista no hay mucha diferencia, pero de eso no se habla. Y yo quiero señalar que el fascismo se va, no muere, de la misma forma como no muere el sistema esclavista. Ellos siguen ahí tratando y buscando modalidades para imponerse. Y nosotros, como seres humanos libres, que creemos en los derechos humanos, que creemos en el derecho de la gente a ser libre y a tener una vida feliz, no nos podemos conformar con decir esas son cosas del destino, o con decir pues las cosas pasan porque pasan. Así es la vida, pero hay que hacer reflexión sobre este tema. Vamos a hacerle la pausa para identificar la emisora y regresamos contigo, Ricardo. Así mismo, está bien. Aquí, Eso es así, gente. No podemos dejar pasarla. No la podemos dejar pasar. ¿Cómo es posible? ¿Con qué cara nos viene a decir, pues yo voto en contra? Bueno, tú no lo puedes, yo no tengo duda. Y desde el momento en que se da la votación, yo no tengo duda de que Israel y Estados Unidos van a andar cogiditos de la mano, porque son estados fascistas, guerreristas, explotadores, que donde quiera que van a explotar. Pero Argentina, un país que acaba de salir en términos prácticos de un régimen fascista como el de Pinochet, que vivió y sufrió en carne propia ese régimen fascista de Pinochet, ¿cómo es posible que ahora caiga en manos de un payaso de Milei que lo que hace es desacreditar a ese pueblo? La verdad es que es increíble, es increíble, es increíble este voto a favor, mírenlo ahí, este voto a favor de Argentina. Es increíble. Pero así es la cosa, como dicen por ahí. Esta es la votación, esta que estamos viendo es la votación de la declaración. Y miren a Argentina, voto en contra. La verdad es que es increíble. Miren ahí, Argentina. Voto en contra. Australia y Austria se abstuvieron y todos los demás a favor. Es increíble. Bueno, gente, recuerden en lo que salimos de la pausa que hoy se extendió el programa un poquito más, por eso tuvimos la oportunidad de hablar más sobre el tema de la esclavitud. Hoy se extendió un poquito más el programa. El próximo viernes no vamos a tener programa
porque es Viernes Santo. Todavía nos queda un tema por discutir, el tema sobre el dragado de la bahía de Guayama. Lo vamos a discutir cuando entremos. Recuerden lo que siempre les digo, por favor, compartan este video con sus amigos y amigas. Usted lo pone en su página para que otra gente tenga la oportunidad de verlo. Yo estoy muy contento con la cantidad de personas que están viendo nuestro programa. Vamos para adelante. A las 8:07 regresamos a hoy mismo. Excusamos al licenciado Rafael Antonio Ruiz Ayala, que se comunicó conmigo durante la madrugada, que estaba trabajando tarde y no podía estar con nosotros, así que seguimos con Ricardo Santos. Ricardo, vamos al último tema, dragado de la bahía de Guayama. Ese es otro regalito para los amigos de AES. Oye, Alfonso, esta AES tiene suerte, pero seguimos con el mismo tema. Esto es parte del tumbe. Esto es parte de la planificación, de la estructura de corrupción que impera en Puerto Rico, donde los empresarios privados son protagonistas. La gente dice, ay, es que los políticos, ay, que la cuestión pública son tan corruptos. No. Los políticos no andan solos. Para bailar, dicen por ahí, se necesitan dos, aunque Bad Bunny dicen que bailan solas. Pero la corrupción necesita de dos partes. El que recibe, el que da. Y esas dos partes son el gobierno y el sector privado. El político corrupto y el sector privado son los componentes básicos de la corrupción. Y hay muchas formas de ver el proceso de corrupción. En este caso, la autoridad de puerto, recuerden cómo se tumbaron el puerto de San Juan, donde New Fortress se robó el puerto de San Juan. New Fortress fue y alquiló el puerto de San Juan. Y el director de puerto se lo alquiló durante el régimen del gobernador PNP. Ahí se me escapa el nombre del último gobernador, ¿cómo es posible? Pierluisi. Pierluisi. Durante el régimen de Pierluisi, cuando le tocó el tumbe a Pierluisi, le regalaron el puerto, le alquilaron el puerto a New Fortress, el puerto que está allí al ladito de la Central San Juan. Y después que le alquilan el muelle, tiran la subasta. ¡Ey, subasta! Para que nos vendan gas. Requisito, tener un muelle al lado de la planta, como si allí hubiesen 20 muelles al lado de la planta, solo hay uno. Y de esa forma legitimaron el tumbe, donde le entregaron el muelle por 25 años a New Fortress alquilado, para que New Fortress se diera un tumbe y creara un monopolio del gas en el puerto de San Juan. Y ahí lo tenemos. Y no tardó mucho en demostrarlo, ese tumbe. Y miren, sobre este tumbe, que ahora el Domenech dice que ellos eliminaron el monopolio de New Fortress, porque ahora si New Fortress no puede suplir gas, pues otra compañía lo suple. Eliminaron. Pero es importante decirles que New Fortress, dentro de su plan expansionista de poder proveer el gas a San Juan y todas las plantas que se van a convertir para la quema de gas, pues New Fortress amplió dragó la bahía. New Fortress no, el gobierno la dragó
para que los supertanqueros que se multiplicaron por 5 de New Fortress pudieran entrar. ¿Pero qué nos dijeron? Nos dijeron que estaban dragando el muelle para que los barcos turísticos pudieran entrar a San Juan, a la bahía de San Juan. Yo con mis propios ojos veo todos los días los barcos turistas entrar. Incluso el barco ese más grande del mundo lo vi entrar antes de que se dragara el muelle. Lo dragaron para que los supertanqueros de New Fortress pudieran entrar. ¿Y qué quiere decir esto? No es que uno se oponga a que si hay que darle mantenimiento a un canal se le dé. Lo que pasa es que aquí New Fortress no pone ni un chavo, ni un bellón. Y el pueblo de Puerto Rico le paga, le subsidia el negocio a estos canallas. Sencillamente así, le subsidia el negocio y después son tan canallas que nos chantajean. Pero usted no puede investigar nada. Porque si usted va a investigar o va a preguntar algo, pues ellos ¿qué dicen? No, esto es una compañía privada. Tú no tienes derecho a entrar aquí a investigar nada. Yo hago y deshago lo que a mí me dé la gana con mi negocio. Porque eso es una organización creada para el tumbe. Y entonces volviendo a ese, nos plantean ahora que a un costo de 17.8 millones de dólares, la autoridad de puertos va a dragar la bahía de las Mareas allí frente a Guayama. Y entonces nos dicen que no, mira, es que para que los barcos que traen el carbón no tengan problemas. Y fueron al extremo de decir, puedan traer unos barquitos un poco más grandes porque ahora ellos traen un barquito más pequeño el carbón y eso encarece el costo de la energía. Pero Jennifer fue más allá. Jennifer dijo, no, esto es para que podamos ampliar el comercio en Guayama y podamos sacar un poquito de la carga que entra a San Juan y entrarla por Guayama para que florezca la situación, el negocio allá en Guayama. Esto le da la oportunidad a Guayama de ampliar sus posibilidades de comercio. Esto no fue lo mismo que dijeron en el muelle de Ponce, que iban a repartir la carga con el muelle de Ponce. La repartieron 20 años después. ¿O sigue el control allá en la bahía de San Juan de todo lo que entra y sale? Es una mentira más. Pero la autoridad de puerto, para justificar este dragado que lo hizo sin subasta, escucharon bien, sin subasta, pero la Junta de Control Fiscal le dijo, no, yo tengo objeciones. ¿Cómo es que van a hacer esa subasta? Van a otorgar ese contrato sin subasta. Y después de hacer ese movimiento y ese grito para aquí y para allá, le dijeron, pues está bien, te acepto el contrato, pero te voy a decir una cosa, con una condición, de que cuando vence este contrato no lo puede extender. Miren qué charlatanes son. Cuando venza se acabó el dragado. ¿Para qué lo van a extender? Cuando se coman los 17 millones, pues vienen con otro tumbe más. Bueno, ellos dijeron que era emergencia energética y por eso no había que hacer subasta. Se las inventan en el aire para dar el tumbe a como dé lugar. Gente, sin lugar a duda, el gobierno subsidia la corrupción, el gobierno subsidia a estas compañías. Alfonso, no puedo terminar el programa de hoy sin invitar a todo el mundo a que asista a la marcha que se va a celebrar el próximo mañana sábado, desde las 11 de la mañana, saliendo desde el Cambrón, allí en el Parque Muñoz Rivera, hasta la Fortaleza, a la calle Contraesencia,
el proyecto Esencia, que como todos ustedes saben, se plantea construir toda esa costa en un sitio para los ricos, en un sitio que va a crear realmente un impacto ambiental horrible, donde se va a poner en peligro los abastos de aguas que hay para esa zona. Y por eso es importante que todos nos unamos en esta marcha. Y para mí esta marcha tiene una importancia, Alfonso, y es que hacía mucho tiempo ya en que no se convocaba a una marcha nacional donde todos los sectores políticos, religiosos, sindicales y del pueblo en general han dicho presente. El pueblo necesita movilizarse, el pueblo necesita estar en la calle para que se respeten sus derechos, y desde esa perspectiva pues es importante que todos asistamos. Los esperamos, nos podamos saludar allí mañana desde las 11 de la mañana, y como siempre les digo, no podemos perder la fe ni la esperanza. Por más difícil que se vea, un país distinto es posible y lo podemos hacer. Como tú dices, Alfonso, la próxima semana estamos de Viernes Santo. Buen momento para reflexionar, buen momento para cargar baterías y redoblar nuestro compromiso por continuar la lucha por un mundo mejor, por un mundo mejor como ese que Cristo quiso para el pueblo, para todos los pueblos. Eso es posible. Hagámoslo. Ricardo, buen fin de semana. Igual para ti, Alfonso. Bueno, gente, recuerden, compartan este video con sus amigos. Hoy tuvimos 40 minutos de programa, eso es bueno. Comparta este video con sus amigos y amigas para que más gente nos vea. Gracias, Albamar, por siempre escucharnos. Vamos para adelante, Milton. Gracias por los comentarios. Recuerden, para mí es sumamente importante que ustedes comenten en la página, así yo sé por dónde andamos, y que lo compartan con otra gente. Vamos, que nadie pierda la fe ni la esperanza, que un país distinto es posible, y que pasen una Semana Santa junto a los suyos lo mejor posible.